La mesera que cambió todo. Había una noche en que Elena Ríos sostuvo una bandeja con las manos temblorosas y tomó una decisión que, según su jefe, le costaría todo. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni ella misma, era que esa decisión iba a cambiar el rumbo de su vida para siempre. Elena llevaba 6 años trabajando en el restaurante Bellavista, uno de los más elegantes del centro de la ciudad. 6 años sirviendo mesas con una sonrisa que nunca llegó a ser falsa, porque Elena creía genuinamente en tratar a cada persona como si fuera lo más importante del mundo. No importaba si el cliente llegaba en traje de diseñador o con los zapatos desgastados. Para ella, todos merecían lo mismo: dignidad, calidez y el mejor plato de la casa. Vivía sola con su madre, doña Carmen, quien sufría de una enfermedad renal crónica que consumía no solo la salud de ambas, sino también cada peso que Elena lograba ahorrar. Las noches eran largas y los turnos agotadores, pero Elena nunca se quejaba. Tenía esa clase de fortaleza silenciosa que no necesita aplausos para seguir de pie. Cada propina que recibía la guardaba en un sobre de papel marrón que escondía debajo de su cama, con la esperanza de que algún día alcanzara para el tratamiento completo de su mamá. Fue un martes lluvioso de noviembre cuando todo comenzó. Un hombre entró al restaurante empapado, con una chaqueta de tela ordinaria y unos lentes que necesitaban ser cambiados desde hacía tiempo. Se sentó en la mesa más discreta del rincón, la que nadie quería atender porque estaba cerca de la cocina y el ruido era insoportable. Los demás meseros se miraron entre sí y giraron los ojos. Nadie se movió. Fue Elena quien tomó la bandeja, caminó hacia el con paso firme y le ofreció su mejor sonrisa. El hombre se llamaba Andrés Villanueva. Pero nadie en ese restaurante lo sabía. Para todos era simplemente un cliente más, mal vestido y aparentemente sin importancia. Para Elena, era un ser humano con hambre, mojado por la lluvia, y que merecía ser atendido con respeto. Durante las siguientes 2 horas, Andrés observó todo. No como un cliente cualquiera, sino con esa mirada analítica y silenciosa de quien lleva años evaluando personas y negocios. Porque Andrés Villanueva era el CEO de uno de los grupos hoteleros y gastronómicos más grandes del país. Un hombre que, cansado de recibir informes perfectamente fabricados por sus gerentes, había decidido recorrer sus establecimientos de incógnito para ver la verdad con sus propios ojos. Lo que vio en esa mesa del rincón lo marcó profundamente. Vio a una mesera que nunca perdió la paciencia, que le explicó el menú con detalle sin hacerlo sentir ignorante, que cuando él derramó accidentalmente el vaso de agua, se apresuró a limpiar sin un solo gesto de molestia, que cuando le trajo la cuenta y él revisó que había un error, se le había cobrado un plato que no había pedido, Elena lo corrigió de inmediato, sin dudar, sin intentar convencerlo de que quizás sí lo había ordenado. Solo dijo que lo sentía y lo arregló. Pero también vio algo más. Vio al gerente del restaurante, el señor Fuentes, un hombre corpulento con mirada autoritaria, acercarse a Elena cuando ella pensaba que nadie la observaba. La vio recibir una crítica severa porque había dedicado demasiado tiempo al cliente del rincón y había dejado esperando a una mesa de ejecutivos. La vio apretar los labios, bajar la cabeza y asentir sin defenderse. Y cuando Fuentes se alejó, la vio respirar profundo, sacudir los hombros y volver a sonreír como si nada. Andrés pagó su cuenta con efectivo, dejó una propina generosa y se marchó sin decir quién era. A la mañana siguiente, Elena llegó al restaurante como todos los días, con su uniforme planchado y el cabello recogido con ese broche azul que le había regalado su madre. Pero Fuentes la esperaba en la entrada con una expresión que ella ya conocía demasiado bien. Le dijo que su actitud de la noche anterior había sido inaceptable, que había descuidado clientes importantes por perder el tiempo con alguien que ni siquiera había dejado una buena propina. Él no sabía lo que Elena había recibido, y que el restaurante no podía permitirse meseras que no supieran priorizar. Elena fue despedida en menos de 5 minutos. Recogió sus cosas del casillero con manos frías y salió a la calle sin llorar. No porque no tuviera ganas, sino porque el llanto llegaría después, cuando llegara a casa y tuviera que explicarle a su mamá que el sobre de papel marrón tendría que durar más tiempo del esperado. Esa tarde, mientras Elena preparaba la medicación de doña Carmen y fingía que todo estaba bien, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz serena y directa le dijo que era el asistente personal de Andrés Villanueva, y que el señor Villanueva quería reunirse con ella al día siguiente en las oficinas centrales del Grupo Villanueva.
Elena pensó que era una broma. Colgó. El número volvió a llamar. Y esta vez, la voz le explicó con paciencia que el señor Villanueva había sido el cliente de la mesa del rincón, el hombre de la chaqueta mojada, y que lo que había visto en ella la noche anterior lo había llevado a tomar una decisión importante. Elena no durmió esa noche. A la mañana siguiente, entró a un edificio de cristal y acero con sus zapatos más presentables y el corazón desbocado. La hicieron pasar a una sala enorme con ventanales que miraban toda la ciudad. Y ahí estaba él, Andrés Villanueva, esta vez sí vestido como el hombre que era, pero con la misma mirada tranquila que ella recordaba del rincón. Le habló durante casi una hora. Le dijo que llevaba meses buscando algo que ya casi no existía en el mundo de los negocios de lujo: autenticidad. Le dijo que había visto en ella algo que no podía enseñarse en ninguna escuela de hospitalidad. Le dijo que había revisado los registros del restaurante y confirmado que el despido había sido injustificado, y que ya había tomado las medidas correspondientes con el señor Fuentes. Luego le ofreció un puesto como supervisora de experiencia al cliente para toda la cadena de restaurantes del grupo. Un salario que Elena tardó unos segundos en procesar porque nunca había visto esa cantidad de ceros. Y además, como parte de las condiciones, acceso al programa de salud corporativa que cubría tratamientos especializados para familiares directos de los empleados. Elena intentó hablar y no pudo. Se llevó la mano a la boca y por primera vez en muchos meses, lloró. Pero no de tristeza. Lloró de esa manera extraña y hermosa en que llora el alma cuando finalmente siente que el peso que ha cargado tanto tiempo empieza a aligerarse. Lo que siguió no fue un camino perfecto. Elena tuvo que aprender, adaptarse, enfrentar a personas que no creían que una ex mesera del rincón pudiera ocupar una silla en las reuniones importantes. Pero llevaba dentro de ella algo que ningún título podía otorgar: la sabiduría de quien ha servido con el corazón, de quien conoce la dignidad del trabajo desde adentro. Y eso, con el tiempo, hizo que todos a su alrededor terminaran aprendiendo de ella. Doña Carmen comenzó su tratamiento 3 meses después de aquella llamada inesperada. Y en la habitación del hospital, mientras le tomaba la mano a su madre, Elena pensó en el martes de lluvia, en la mesa del rincón, en el hombre de la chaqueta mojada, y en la decisión que tomó casi sin pensarlo: tratar a un desconocido con la misma bondad que hubiera querido para su propia madre. Esa es la lección que esta historia quiere dejar en ti hoy. No sabes quién está observando. No sabes qué consecuencias tendrá tu bondad. No sabes cuándo un acto simple y silencioso puede convertirse en el punto de quiebre que lo cambia todo. Pero si sabes esto, actuar con integridad, con calidez, con respeto hacia cada ser humano que se cruza en tu camino, nunca es un error. Aunque en el momento duela. Aunque nadie te aplauda. Aunque te cueste el trabajo. Porque la vida, a veces, tiene una manera muy particular de equilibrar las cosas. Si esta historia te movió, si sentiste algo mientras la escuchabas, te pido que la compartas con alguien que necesite recordar que su bondad tiene valor. Deja tu like, suscríbete al canal, y acompáñanos en la próxima historia. Porque aquí creemos en algo simple y poderoso: que las personas buenas merecen que el mundo sepa que existen.